Bueno, para esta ocasión demostraremos el primer ejercicio del primer capítulo del libro de estudio. Está, bueno, clasificado en varios literales. En esta ocasión en 5 literales. Bueno, el primer ítem dice, si a por x es igual a para algún número a distinto de 0, entonces x es igual a 1. Ya. Para realizar esta demostración, primero voy a exponer en el lado derecho los 9 axiomas que fueron ya determinados en el primer capítulo. Y en base a ellos, pues, se correrá la demostración. Lo primero, tenemos la información de que A es distinto de 0. Tenemos que demostrar que X es igual a 1. Esta información que está en el enunciado la vamos a comprimir a esto. Decimos A por X igual a y A es distinto de 0. Y esto de aquí nos da la suficiente información como para ver que nosotros aquí podemos aplicar el séptimo axioma, la de la existencia de inversos multiplicativos. Sabemos que si A es distinto de 0, existe un número real llamado A a la menos 1, tal que el producto de ambos nos da la unidad. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos decir que existe un elemento A a la menos 1 perteneciente a los reales que se puede multiplicar en toda la ecuación. Y nosotros en esta ocasión vemos que en el lado derecho nos queda A a la menos 1 por A. Lo que si observamos el séptimo axioma, dice que el producto de un número por su inverso nos da la unidad. Es decir, A a la menos 1 por A se cancela y nos da 1, lo que permite reducir la expresión de este modo. Ahora, como sabemos que un número por su inverso nos da la unidad, nosotros nuevamente prestamos la atención al resultado y vemos que es conveniente para nosotros agrupar el primer y segundo término de este producto, ¿verdad? Es decir, A a la menos 1 por A. Y esto es totalmente lícito por el quinto axioma. Entonces, reasociamos y nuevamente aplicando el séptimo axioma obtenemos que el producto de A a la menos 1 por A nos da la unidad, ¿verdad? Entonces, esta expresión que acabamos de obtener se reduce a 1 por X. Por el sexto axioma, sabemos que todo número multiplicado por la unidad nos da el mismo número. Luego, como aquí tenemos 1 por X, esto debe ser igual a X, donde obtenemos que X es igual a 1, que es a lo que queríamos llegar. Entonces vamos a demostrar primero. Vamos por el segundo. Bueno, en este segundo ítem nos piden demostrar que si x cuadrado es igual a x cuadrado menos y, que x cuadrado menos y cuadrado se puede factorizar de esta forma. El producto de x menos y con x más y. Ahora, nuevamente del lado derecho pongo el listado de los 9 axiomas y vamos a partir del lado izquierdo. Nosotros sabemos por el segundo axioma que existe un elemento neutro para la adición, el elemento 0. También sabemos por el axioma P3 que todo número tiene un inverso aditivo. ¿Okay? Entonces, si a un número le sumamos su inverso aditivo, obtenemos el 0, lo cual no afecta a una suma. Entonces, aquí en nuestra expresión x cuadrado menos y cuadrado podemos sumar un 0, ¿verdad? Y vamos a escribir este 0 de la siguiente manera. Vamos a escribir x cuadrado y a continuación escribimos x más y más su inverso para no afectar la ecuación. Porque si sumamos aquí, esto nos da 0, ¿verdad? Y bueno, esto es lo único que hemos cambiado. Hemos agregado x más y menos x menos y. ¿Ok? Ahora lo que podemos hacer es aplicar, es desenvolver un poco más la expresión, ¿verdad? X cuadrado es x por x, y cuadrado es y por y. Y ahora, en permisibilidad de lo que nos dice el octavo axioma, podemos conmutar el producto de x menos y como, producto de xy como y por x. Entonces esto, cambiando el tercer término por la propiedad conmutativa, nos quedaría y por x. Ahora podemos aplicar la propiedad distributiva emparejando el primer y segundo término y luego el tercer y cuarto, que voy a marcar este par y luego prestando atención a este par. ¿Okay? Bueno, vemos que en los dos primeros términos el término que se repite es x, ¿verdad? Entonces nosotros podemos aplicar la propiedad distributiva, esta última propiedad, y por el orden en que están dados los elementos sabemos que podemos extraer x y nos queda x por x más y. De manera análoga por el tercer y cuarto término. Nos queda esto de aquí. Ahora,
vemos que podemos aplicar nuevamente la propiedad conmutativa en cada uno de los términos y nos queda así. Y finalmente reaplicamos la propiedad distributiva, lo que nos permite factorizar esto. Si tomamos a A como X más y a B más y a... Si tomamos a A como X más Y, a B como X y a C como Y, nos quedaría la misma expresión, ¿verdad? Bueno, a lo que quería llegar es que la manera en que está expresado este término nos permite aplicar la propiedad distributiva y factorizar esto de la siguiente manera: X más Y por X menos Y, que nuevamente aplicando la propiedad conmutativa nos queda así, y es a la expresión a la que queríamos llegar. Entonces hemos demostrado el segundo ítem de la primera pregunta. Ahora vamos a la tercera acción, que dice: si x cuadrado es igual a y cuadrado, entonces x igual a y o x igual a menos y. Entonces, para esto vamos a apoyarnos en el resultado anterior. Primero lo que hacemos es tomar x cuadrado igual a y cuadrado, ¿verdad? Tomamos la hipótesis y a partir de aquí sumamos menos y cuadrado a cada lado de la ecuación. Nos queda así. Sabemos que en la segunda parte de la ecuación tenemos un número más inverso, lo cual nos da el 0. Entonces esta expresión se reduce así. Ahora lo que podemos hacer es prestar atención a que aquí tenemos x cuadrado menos y cuadrado, que según el resultado anterior se podía factorizar como x menos y por x más y. Ahora, esta última expresión nosotros podemos ponerla en el centro de la pizarra y estudiar dos posibilidades. Recordemos que tenemos que demostrar que x es igual a y o x es igual a menos y. Entonces, ¿cómo procedemos? Primero, negando una de las posibilidades. Decimos, ok, voy a tomar en cuenta mi hipótesis y voy a decir que x es distinto de y. Si lo que tengo que demostrar es correcto y yo he negado la primera posibilidad, inmediatamente debemos obtener la segunda. Y viceversa. Si yo quiero demostrar la otra posibilidad, niego la segunda y debería obtener la primera. ¿Ok? Entonces procedemos con nuestra primera acción. Decimos, estudiemos qué pasa si x es distinto de y. Y eso es lo que hacemos al lado izquierdo de nuestro pizarrón. Decimos, voy a borrar esto. Decimos, si x es distinto de y, al sumar menos y a cada lado de la ecuación, nos queda que x menos y es distinto de 0. Y al decir que un término es distinto de 0, nos permite garantizar la existencia de su inverso multiplicativo, según el axioma P7. Por lo tanto, esto implica que podemos multiplicar a x por y a la menos 1 a ambos lados de nuestra ecuación original. Es decir, de la ecuación x menos y por x más y igual a 0. ¿Okay? Podemos multiplicar por el inverso de x menos y. Y eso es lo que hacemos. Nos queda del lado izquierdo x por y a la menos 1 por x menos y por x más y igual a x menos y a la menos 1 por 0, lo que nos da 0. Ahora, nosotros sabemos que podemos asociar un producto a conveniencia, ¿verdad? Por la propiedad asociativa. Entonces, si nosotros agrupamos el primer y segundo término, vemos que tenemos un elemento por su inverso. ¿Ok? Entonces, se simplifica y nos queda 1 por x más y, lo cual nos queda x más y igual a 0, porque teníamos que todo esto era igual a 0. Ahora, en esta ecuación podemos sumar menos y a cada lado de la igualdad y nos queda que x es igual a menos y. Y si nos damos cuenta, es la segunda posibilidad, es decir, la segunda opción, lo que estábamos buscando demostrar. Ya, hemos demostrado que si x es distinto a y, necesariamente x debe ser igual a menos y. Ahora, en cambio, supongamos para terminar, ¿qué ocurre si x es distinto de menos y? Como el lector podrá intuir, ahora lo que tendremos que llegar como conclusión es que x necesariamente deberá ser igual a y. Entonces, si x es distinto de menos y, al sumar y de cada lado de la ecuación, nos queda que x más y es distinto de 0.
lo que ahora nos permite decir que x más y tiene un elemento inverso, multiplicativo. Entonces, podemos multiplicar esta ecuación original por x más y a la menos 1, que es el inverso multiplicativo del término que acabamos de mencionar, x más y. ¿Ok? Entonces, al multiplicar del lado derecho en ambos lados de la igualdad, vemos que podemos asociar segundo y tercer término y nos queda x más y por su inverso, lo cual nos da la unidad. Es decir, este término, x más y por x más y a la menos 1, nos da 1, ¿verdad? Entonces, esto de aquí viene a ser x menos y por 1, lo cual nos da x menos y esto nos da igual a 0. Es decir, nos queda que x menos y es igual a 0. Al sumar de cada lado y, nos queda que x es igual a y. Entonces, hemos determinado que si x cuadrado es igual a y cuadrado, necesariamente x es igual a menos y o x es igual a y. Ahora sí, borramos estas anotaciones y proseguimos con el tercer ítem. Bueno, ya, en este caso, entonces nos puede demostrar que x al cubo menos y al cubo es igual a este producto. Nuevamente, aquí tenemos la opción. Primero, podemos como al tratarse una igualdad, podemos empezar del lado derecho, que es lo que vamos a hacer por conveniencia. Ahora, este producto, por la manera en que está definido el producto, es nada más que el producto del primero por todo este término que tenemos agrupado acá, y luego la suma de este término con el producto que se antes ya fue señalado, ¿verdad? Es decir, a lo que queremos llegar es que esto se puede desglosar. Entonces, eso lo hacemos, por la manera en que está definido el producto. ¿Okay? Al hacer eso nos queda esta expresión y podemos aplicar la propiedad distributiva, ¿verdad? El cual nos permite decir que esto pasa a ser la expresión de la tercera línea. Ahora nosotros podemos reagrupar en la suma y simplificar términos por cada término con su inverso aditivo. Por ejemplo, podemos reasociar x cuadrado por y con menos x cuadrado más y, ¿verdad? Este número se simplifica con su inverso. Asimismo, x con y cuadrado se simplifica con menos xy cuadrado. Y toda esta expresión se reduce a ser x al cubo menos y al cubo, que es el lado izquierdo de nuestra igualdad. Entonces ya hemos demostrado que queríamos llegar. Hemos partido del lado izquierdo y hemos llegado, perdón, hemos partido del lado derecho y hemos llegado al izquierdo. Nuevamente borro. Y ahora podemos proseguir. Y se nos pide demostrar esa diferencia de potencia. En este caso, vamos a utilizar el método de inducción matemática. Sin embargo, hay que recalcar que el momento va a ser un recurso prestado, únicamente por esta ocasión, dado que la inducción matemática es explicada en el segundo capítulo, es decir, más adelante. Sin embargo, vamos a utilizarla para esta demostración. Primero, ¿cómo procedemos para el método de inducción matemática? Sabemos por teoría que el método de inducción responde diciendo: si tienes una propiedad que se cumple para un elemento y demuestras que cada vez que se cumple para un elemento se cumple para el próximo, entonces demostrarás que a partir del elemento que has demostrado, a partir de ahí en adelante, todos los elementos cumplirán esa propiedad. Este procedimiento es válido únicamente para conjuntos inductivos. El más conocido de ellos, el conjunto de los números naturales. Bueno, habiendo dicho esto, partimos con el lado izquierdo. Tenemos x a la n menos y a la n. Debemos mostrar que se reduce al lado derecho, ¿verdad? Entonces partimos planteando lo que queremos demostrar como un predicado. Predicado por n es igual a toda desigualdad.
igual a la igualdad. Es decir, Q de n es el predicado X a la n menos Y a la n igual a todo eso, ¿verdad? Recordemos que un predicado es un enunciado que varía su valor de verdad en función de los elementos que se van a evaluar. En este caso, n representa a un número natural. Bueno, ahora veamos, como el método de inducción plantea, que este predicado se cumple al menos para un elemento. Demostremos que se cumple para el primer elemento en el cual nosotros conocemos debería ser aplicable este resultado. Como estamos trabajando con los números naturales, haremos con el número 1. Entonces, con el predicado en 1, nos queda que x a la 1 debe ser igual a x más y, lo cual se cumple, ¿verdad? Claro. Ahora, planteamos cuál sería el predicado evaluado en el siguiente entero. Como ya lo planteamos para n, ahora planteámoslo para n más 1. Que haría q evaluado en n más 1, que sería igual a x a la n más 1, menos y a la n más 1. Y bueno, reemplazaríamos n por n más 1. Nos da toda esta expresión. Ahora, lo que tenemos que ver, hemos demostrado que se cumple para el primer número natural. Ahora, veamos lo siguiente. Tenemos que ver si es que para todo entero, el cumplimiento del predicado evaluado en n garantiza el cumplimiento del predicado en el siguiente número natural. Es decir, cada vez que se cumple Q de n, ¿se cumplirá acaso Q de n más 1? Si se cumple, ya hemos demostrado nuestro propósito. En caso de no, pues evidentemente no. Entonces, vamos a ver si es que esto que nosotros hemos planteado es una perspectiva. Es decir, si cada vez que se cumple para n, se cumplirá para n más 1. ¿Okay? Así, como hemos demostrado que se cumple para 1, se cumplirá para el siguiente. Es decir, 2. Si se cumple para 2, se cumple para el 3, y así hemos demostrado para todo el conjunto de los naturales. ¿Verdad? Bueno, dicho esto, veamos si Q de n implica Q de n más 1. Entonces partimos con Q de n. Y esta es la expresión, ¿verdad? Si nosotros a partir de Q de n logramos obtener Q de n más 1, hemos logrado el entonces, planteamos como cierto el implicado por n. X a la n menos y a la n, pero esto es. Ahora nosotros podemos manipular en base a las nuevas axiomas ambos lados de la igualdad. Por ejemplo, podemos multiplicar por x en ambos lados de la ecuación. X a la n y a la n por x por todo lo demás. La propiedad distributiva, nosotros vemos que ya hemos logrado tener el término x a la n más 1. Pero nosotros buscamos que x a la n más 1 menos y a la n más 1. Todavía falta un poco para llegar a esta situación. Entonces, nos fastidia un poco este término menos x por y a la n. ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es sumar precisamente este término. Como aquí está restando, vamos a sumar x por y a la n a cada lado de la igualdad. Y además de sumar ese término, vamos a agregar el menos y a la n más 1, que también estamos buscando. Entonces sumamos x por y a la n menos y a la n más 1. Ojo, lo que hacemos en el lado izquierdo lo devolvemos en el derecho, de manera que no afectemos la ecuación. Aquí podemos aplicar la propiedad asociativa y es menos x por y a la n más x por y a la n, se simplifica. Esta es la expresión. ¿Ah? Bueno, voy a indicar un poco del lado derecho qué es lo que se ha hecho. A ver, en el paso 1, en el que se multiplicó x de cada lado, en la expresión del lado derecho de la igualdad, el x se incluyó por la propiedad distributiva, afectando el tercer miembro de este factor. Es decir, x se multiplicó por x por n menos 1, más todo y demás. Ahora, lo que se hizo aquí, agregado en azul, como ya dijimos, de la izquierda y de la derecha. Finalmente,
entre la penúltima y última línea, voy a señalar esta y esta, lo que se hizo fue lo siguiente: prestar atención a estos dos términos y aplicar la ley distributiva, factorizando el y a la n, lo cual nos queda esto que está en verde, y a la n por x menos y. Ahora, eso pasa a ser, bueno, copié prácticamente la misma línea, y sabemos por la propiedad conmutativa que nosotros podemos reordenar esto, ¿verdad? Reordenado queda así. Ahora, vemos que tenemos x menos y aquí y x menos y. Podemos nuevamente aplicar la propiedad conmutativa, de manera que eso se reduce a ser x menos y por x a la n por x a la n menos 1 más y, exactamente esto, y agregamos como último término el término del cual hemos utilizado. ¿Ok? Bueno, y si prestamos atención, nosotros podríamos comparar esto con el predicado que tenemos acá, que es el que tenemos acá abajo. Y tenemos exactamente lo que queríamos llegar. Hemos determinado el predicado QDN menos 1. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que para todo número natural, QDN implica tautológicamente QDN menos 1. Es decir, por lo tanto, para todo número entero, el predicado QDN es cierto. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Ahora vamos al último ítem. Dice, x al cubo más y al cubo se puede factorizar con y cuadrado menos x cuadrado. La sugerencia es, ¿existe una manera particularmente sencilla de hacerlo utilizando el resultado de 4? Como que además tenemos que traer una factorización de la suma de potencias igual a exponencias cuando el exponente es igual. Entonces, bueno, haciendo caso a esta sugerencia, de lado voy a tachar esto aquí que fue parte de un error. De lo que estamos aquí son esto. Ahora sí, prosigamos. Llamemos a la escena al resultado de la demostración del cuarto ítem. Este era el cuarto ítem. El cubo menos el cubo, x menos y, x cuadrado, menos x menos y. A ver, para demostrar esto, nosotros primero hagamos algo. En vez de utilizar menos y, en vez de utilizar y, ponemos y por menos y. Quedaría esta expresión, ¿verdad? El resultado de ítem 4, y en vez de ponerme y, hemos utilizado menos y. Sin embargo, todavía vemos que difiere un poco la expresión que tenemos de nuestra expresión objetivo, ¿verdad? Porque aquí tenemos x al cubo más y al cubo, y aquí tenemos x al cubo menos y al cubo. Entonces, para nosotros pudiese resultar evidente, es algo que tenemos que demostrar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es extraer una serie de resultados. Voy a poner aquí una franjita roja y proseguir. Esa es la franjita roja donde nos corresponde. Bueno, aquí lo que hice fue prácticamente copiar la misma línea. Ahora sí, bueno, voy a poner la franjita de la que les estoy hablando. Para continuar con la demostración, vamos a hacer uso de un recurso que demostró el autor en el libro, que es menos a por menos b es igual a a por b. Está demostrado en la página 7. En base a esto, nosotros podemos decir que menos y cuadrado, que es menos y por menos y, es igual a y cuadrado, ¿verdad? Bueno, tomando a y b como y respectivamente, ¿verdad? Pero tenemos que menos y cuadrado es igual a y cuadrado. Lo que nosotros podemos hacer aquí es separar menos y al cubo
cuadrado es igual a menos y cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, y cuadrado lo vamos a reemplazar. La expresión pasa a ser lo siguiente. Vamos a aplicar la propiedad distributiva y nos quedaría esto. Vamos a hacer menos y cuadrado menos 10. Este es un número de 10. Cuadrado y esto nos da 0. La derecha como lo permite. Igual, el cubo de menos 10 es igual a menos y al cubo. Ahora, hacemos otra diapositiva. Hemos aquí copiado exactamente la misma línea que teníamos en el principio. A la derecha, vamos a mostrar el cubo de menos 10 es igual a menos y al cubo. Ahora, podemos proseguir con la línea que teníamos al inicio, ¿verdad? Resultados. Por ejemplo, aquí, menos y al cubo lo hemos cambiado por menos y al cubo, tal como dice uno de los resultados. Y el cuadrado menos y lo hemos cambiado por y al cuadrado, como lo dice el otro resultado. Entonces lo que hemos hecho es totalmente lícito. Ahora vamos a determinar otro resultado. Ponemos una franquita divisoria y veamos qué ocurre con esta operación. A más menos 1 por A. Esto sabemos que por el neutro multiplicativo, todo número es igual a sí mismo multiplicado por similar. Así podemos escribir esto que A como 1 por A. De modo que la expresión pasa a ser 1 por A más menos 1 por A. Aquí nosotros podemos aplicar la propiedad distributiva, ¿verdad? Queda 1 menos 1 por A. 1 menos 1, podemos tener 0, 0 por A menos 0. Hemos obtenido que A más menos 1 por A es 0. Y ahora lo que tenemos que hacer es sumar menos A de cada lado de la ecuación. Aquí queda menos A más A más menos 1 por A igual a menos A más 0. Donde tenemos que menos 1 por A menos A. Ahora, habiendo hecho esto, nuevamente obtenemos esta línea. Tenemos esta línea y borramos un poco, ¿cierto? Retomemos esta línea, tenemos un mensaje y copiamos. Y prácticamente lo único que estoy es trasladar la línea. ¿Okay? Ahora sí, podemos aplicar esta última propiedad. Esta propiedad de menos 1 por A menos. ¿Cómo aplicamos? Sí. Digamos que, por ejemplo, este menos y al cubo, por lo que acabamos de demostrar, tendría que ser menos 1 por menos y al cubo. Sí mismo, por menos menos 10, tendría que ser menos 1 por menos 10. Voy a escribir para hacer un poco menos chistoso. Tendría que ser menos 1 por y al cubo, y la otra tendría que ser menos 1
queda menos 1, quedaría menos por menos 1 por y al cubo, y este menos 10 pasa a ser menos 1 por y, menos 10 menos 10. Aquí nuevamente podemos aplicar esta propiedad, que nos queda x al cubo más menos 1 por menos 1 por y al cubo, más igual a x más o menos, nuevamente, menos 1 por menos 1 por y el resto es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahora, lo que podemos hacer es aplicar la propiedad distributiva y asociativa. Por ejemplo, tenemos la línea y podemos llamar a la determinante. Por ejemplo, podemos hacer la determinación de menos 1 que quedaría 1 por 1, ¿verdad? Menos 1 por menos 1 que quedaría 1. Y eso sería todo la función. Ahora, este menos 1 por x pasa fácilmente por lo que sea conmutativo a ser menos 1 por x, pero a su vez, como estábamos en la clase, de cuadrado. Hay que hacer una limitación.